Muy bien, estamos grabando. Hoy es el último encuentro del curso número 4, Economía Política en la Transición. Y como actividad teníamos las presentaciones, las reflexiones de cada uno de ustedes referido a este curso de cómo lo piensan plantear, el trabajo. Hay 8 o 9 participantes directos que están en la sala, más allá de los profesores. No sé, Julio o algún profesor, si quiere hacer algún comentario. Es hora de los participantes. Perfecto, muy bien. Entonces, con la modalidad que todos conocemos, Ahí tenés 2 pedidos de palabra. pedido de palabra, hago un último comentario. Remarcamos que las reflexiones y los trabajos, yo en las devoluciones que les estamos haciendo con el profesor Gambina, hacemos mucho hincapié en la articulación de categorías de cada uno de los cursos. Y pretendemos que también acá se sume de esa manera. Bueno, dicho esto, Mirta, adelante. Voy a ver si puedo presentar. Hice una plaquita, pero no sé a ver si se la puedo presentar. Porque me dice como que no figuro como participante. Ahora te pongo para que puedas presentar la placa. Ya estás Bien. habilitada. Bueno, ahora sí. No sé si la ven. No, ahora vamos a empezar a ver. Sí, ahí estamos. Bien. Bueno. Eh, Tomé 4 textos. No sé si ahí se pasó al segundo. No, pasó al tercero. ¿Se ve el Estás en, segundo? Con estás en la 4. ahora estás en la Sí. segunda placa. Perfecto. Yo tomé el tema de Rodríguez José Luis, Economía Política y la Transición, y después tomé 3 textos suyos de Enrique Lorza, porque me parecieron como los más pertinentes al tema de los feriantes, ¿no? El de Economía Política y Transición, me pareció que es un tema que, bueno, como se planteó, es un tema relevante, que no puede ser considerado ni popular, ni siquiera, o sea, como los medios académicos, o sea, como que es un tema que tiene relevancia actual, es un tema para debatirlo y que en los textos, por ejemplo, suyo de Enrique Lorza, como que había como muchas cuestiones como que pueden ser para tomado de ejes de debate, inclusive con el tema de los feriantes, ¿no? O sea, porque es una economía que está en debate, de la economía social, solidaria, comunitaria, que es lo que yo vengo trabajando, ¿no? Y en esta cuestión del capitalismo, hasta qué punto, o sea, este tipo de economía puede o no irrumpir o cambiar estos modelos, ¿no? O sea, porque también hay en esos textos donde se habla, eh, por ejemplo, donde habla de la economía política y la planificación de la política económica, los nuevos aportes, esta cuestión del neodesarrollismo, el neoliberalismo, o sea, cómo entra en juego esta economía, ¿no? O sea, porque genera muchos ruidos, por ejemplo, hasta cuando Marita lo ha planteado, o sea, hasta qué punto es posible, ¿no? O sea, porque hasta uno mismo, o sea, como que todavía habría como que cuestionarse, ¿no? Estas cuestiones y que sea un trabajo colectivo, o sea, porque no puede ser desde las voluntades a lo mejor de unos pocos, ¿no? Tendría que haber hasta cuestiones que lo respalden, por ahí tendría que haber hasta políticamente leyes tanto provinciales como nacionales, que puedan hacer de aporte a todo esto, ¿no? Y en esta cuestión, ¿no? Que muchas veces también en uno de sus textos yo veía que dice que una minoría es quien concentra los frutos del trabajo, los avances tecnológicos y también los capitales, ¿no? O sea, porque sabemos lo que ocurre en la realidad, ¿no? Estas cuestiones que uno las ve, se debaten diariamente, y en esta cuestión de esta nueva impronta, de esta economía, o sea, hasta qué punto puede trascender o romper con estos imaginarios que vienen de históricamente, ¿no? O sea, y el capitalismo que es como algo que nos avasalla, nos atrapa, ¿no? Y también nos hace como una cuestión de ser seguidores permanentemente a todo esto, ¿no? Y esta cuestión de reflexionar y buscar un desarrollo alternativo y que tiene que ver con esta construcción colectiva, debería repensarse desde otra manera, desde otro posicionamiento ideológico, ¿no? Verlo de qué forma, o sea, podemos trabajarlo y repensarlo realmente como una economía que puede irrumpir a todo esto, ¿no?
cuidando el medio ambiente, haciendo cambios ideológicos, pero que serían como más importante y más trascendental, pero que no puede ser en la soledad de algunos nada más, sino que tiene que haber un cierto compromiso hasta quizás de los gobiernos y de quienes a lo mejor tengan esta capacidad de poder irrumpir y cambiar estas cuestiones. Por eso puse esas consecuencias sociales, traería cambios estructurales ahí en esa plaquita, ¿no? Que tomé ahí, hasta inclusive en algunas imágenes que tomé como para tratar de hacerlo representativo de lo que se plantea, ¿no? Y en el último texto, que yo tomo ahí algo que ustedes pusieron, el que puso el profesor Elorza, el tema de que se trata como de caminos de lucha y defensa de intereses, porque también me pareció como que cerraba todo esto, ¿no? O sea, como que podía ser como una síntesis, digamos, que en la historia de las luchas populares, la defensa, digamos, de estas cuestiones, hegemónico de turno, la categoría de transición siempre pone en tensión estos momentos y prácticas, ¿no? O sea, cuando hay una búsqueda de salir del sistema a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente, y como que aún inclusive es cierto, o sea, como a veces hasta cuando le he dicho a Marita, ¿no? Uno no lo tiene todavía totalmente claro, pero yo creo que, bueno, es cuestión será de impregnarse más de estos cambios, tratar de ver de qué manera, o sea, porque sabemos que el sistema a veces ya no hay la cuestión del trabajo seguro, estable, como históricamente a lo mejor se tenía, y hay que repensar estas nuevas modalidades como son la feria, los emprendimientos, que traen como una cuestión nueva que habría que darle como esos márgenes, digamos, de apoyarlos legalmente, ¿no? De alguna manera, y que haya, porque si no, quedamos en lo mismo, o sea, la precariedad y donde no hay un sostenimiento en que puedan salir adelante y sobreponerse a lo mejor a estas economías capitalistas, ¿no? Porque si bien en lo discursivo está planteado, pero aún faltan cuestiones que le permita ponerse en este sistema y luchar contra este sistema hegemónico que ha venido trascendentalmente siguiéndose, ¿no? Así que era un poco traerles esto, o sea, en los textos eso yo encontré como que me pueden aportar al tema de esta economía social, solidaria y comunitaria y a esta cuestión que yo hablo de los feriantes, ¿no? Muy bien, a ver, por favor, ¿por qué no volvés a la placa 2? Sí. Y te pregunto, ¿ahí qué has puesto? ¿Una bomba Molotov? Me gustó eso. ¿Qué es? Es como irrumpir con todo, o sea, porque estamos acostumbrados y apegados a lo tradicionalista, seguimos como replicando todo, adheridos y no queriendo romper con lo que está, ¿no? Y a lo mejor será un cambio en el imaginario, en estas cuestiones, o sea, ¿por qué no pensarse de otros lugares, de romper con todo, hacer cambios realmente que sean estructurales, ¿no? Y como lo plantea arriba, trae consecuencias sociales, ¿no? O sea, porque ¿por qué no puede ser, o sea, esta economía que se propugna, digamos, ese cambio? ¿Por qué no pensarlo desde ese lugar y no seguir replicando el capitalismo, estas cuestiones que se apegan totalmente a lo que tradicionalmente ha venido, ¿no? O sea, ¿por Bien, qué no romper? ¿Por qué no como dinamitizar todo esto, ¿no? Y hacer una ruptura total a lo que venimos. Pero bueno, es un poco tomando ahí lo que usted había planteado, o sea, que tiene que ser un trabajo colectivo, o sea, tienen que sumarse más voluntades, no puede ser a lo mejor de unos pocos, de unas bien, minorías, porque no se va a poder. bien, bien. Bueno, muy bien, gracias. Deja de compartir, Sí, 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 así sí, le damos ahí, la palabra a Miguel. ahí está, y ahí bajo la mano. Muy bien, Miguel, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucha? Sí. Bien, vamos a compartir pantalla. Ah, Me inhabilitó la ahí función. te habilito, Miguel. Bueno, Ya está, ¿eh? bárbaro. Bueno, ahí va a aparecer la plaquita. Bueno, yo me había quedado pensando en dos cuestiones de las clases, de la puesta en común de los textos. Por un lado, la cuestión de la transición, y por otro lado, a partir de las correcciones también del segundo seminario, la cuestión del enfoque, de la especificidad, del recorte temático, ¿no? Por ahí yo venía trabajando algunos temas
muy generales, que a mí me interesaban, que tenían que ver con la crítica a la economía política y varias cuestiones que trabajamos en el primer curso, en las primeras clases, pero de tratar de bajar eso más a un recorte específico, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, la cuestión de la transición. Pensar, algo que se vino charlando, ¿no? La dificultad de pensar la transición hacia dónde, inclusive si a esa transición le ponemos el nombre de socialismo, esa transición al socialismo, ¿qué sería, no? Esa referencia, esa frase de Fidel que se comentó en la clase pasada, ¿no? Entonces me pareció interesante pensar la transición dentro del capitalismo argentino, pensar la idea de que el capitalismo acepta las crisis recurrentes, las crisis permanentes, y que por lo tanto, si bien nos es dificultoso pensar el fin del capitalismo, al mismo tiempo evidenciamos su reconfiguración permanente. Entonces me interesaba trabajar un proceso histórico que yo ya venía trabajando, que son los convulsionados años 60 y 70, y pensar la transición del modelo sustitutivo al especulativo financiero, ¿bien? Haciendo un recorte que iría del onganiato a la recuperación democrática. A partir de tres ejes de trabajo, sí. ¿Estás con dos dispositivos? No, ¿por qué? No, se me colgó un poco la máquina, es. A ver ahí. ¿Me escuchan? Siento un ruido, no sé si lo sienten los demás. Hay como una torre, Miguel. Sacá tu imagen. Miguel, tu imagen. A ver, yo ni siquiera ahora. Apagate cámara. No, es que no me deja. Se me colgó la máquina, no me deja pausar, no me deja. Si me sacan, vuelvo a entrar. Ahí está. Ahí estuvo, a ver. ¿Estás, Miguel? No. Ha quedado la presentación nada más. Si escuchás, salí y entrá de nuevo. El problema es que si se le ha colgado no va a poder salir. Bien. A ver. Vamos a ver si aparece ahora y si no, empezamos, seguimos con algún otro que levante la manito. Marcelo Casabene, adelante, Marcelo. Hola, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo hoy Quique no logré hacer la presentación a través de un PowerPoint, sino simplemente comentar en qué pienso el trabajo final de este módulo. Y bueno, básicamente partiendo del planteamiento del problema que yo he elegido para mi trabajo final, que tomo el nombre, lo comenté prestado, si el Estado puede ser el factor de los cambios, digamos, voy a hacer el trabajo de este módulo, de la economía de la transición, básicamente basándolo en dos ejes o dos cuestiones. Por un lado, el cambio de discurso que ha habido en Latinoamérica, el cambio de retórica que se ha empezado a ver a partir del inicio del siglo XXI, donde, digamos, comenzó a tener más resultados y generar conciencia en la sociedad latinoamericana, el hablar de socialismo, hablar de un progresismo, y como que paralelamente y en descenso a perder poder este discurso
discurso capitalista instalado fundamentalmente en los años 90, ¿no? En el neoliberalismo. Pero claro, digamos, este cambio de retórica que ha sido, digamos, ha permitido avanzar en varios países de Latinoamérica a una concientización hacia un sistema postcapitalista o superador desde el socialismo o desde el progresismo, han venido realidades. Estos han sido discursos y han venido realidades. Realidades que han sido diferentes en los diferentes países en que hemos tenido gobiernos progresistas. Y la verdad que me resultaron muy interesantes los dos, no sé si son libros, uno de Claxo, el otro no recuerdo, pero que son bastante extensos, que hablan sobre las experiencias de algunos de los países de Latinoamérica en estas transiciones, algunos de ellos bastante críticos a la parte fundamentalmente de la puesta en práctica de esta retórica y de este cambio de discurso de algunos gobiernos que hasta en algunos casos se los pone en duda si efectivamente son gobiernos progresistas. Entonces, bueno, básicamente el trabajo que yo voy a hacer va a ser relacionar el eje central o la categoría o el tema que yo he elegido, que es estudiar el Estado en esta situación desde un punto de vista crítico y ver de qué manera la retórica implementada en América Latina en estos últimos 20 años ha ido teniendo vaivenes de ascenso y descenso y cómo ha sido la práctica, cómo ha sido llevada la práctica, como decía recién, con algunos aciertos y con algunos desaciertos y con algunas decepciones por parte de mucha gente que comparte este discurso en Latinoamérica. Creo que un caso típico, o lo que más me ha sonado a mí, es el de Brasil, donde de alguna manera se ha sentido, no sé si decepcionada, pero al menos no con todas las expectativas cubiertas. Hay una frase de alguno de los autores de este artículo que dice: no es que el gobierno de Lula fracasó, sino que lo que fracasó fueron las expectativas de quienes lo apoyaron, ¿no? Entonces, bueno, me interesa mucho este vaivén que ha habido en estos últimos 23 años y bueno, por supuesto, tratar de analizarlos y tratar de alguna manera hacer una comparación de las experiencias en los países de Latinoamérica. Eso es, Quique, gracias. Bueno, gracias, Marcelo. Ailín, adelante. Ahí está Miguel ya de vuelta, Enrique. A ver, Sí, si bueno, quiere que empiece él y después voy yo. dale, Vale. perfecto. A ver, Miguel, si no podés hacer con la presentación, Sí. bueno, contanos. No te- Bueno, ya no me quedaba mucho en realidad comentar cuáles eran los tres ejes a partir de los que se desprendían los textos, que me resultaba interesante para analizar. Lo primero tenía que ver con el lugar de la violencia en la transformación social. Hay un texto que debate la vía pacífica al socialismo, la idea de Allende. Me parece que tiene una enorme actualidad en el debate político, ¿no? Cuando vemos el lugar de la violencia, el lugar de la violencia desde los sectores dominantes, el lugar de la violencia desde el Estado, cuando, bueno, los distintos candidatos a presidente en la Argentina que piensan suprimir cualquier tipo de derecho laboral entienden que la defensa de eso debe darse en la calle y con las fuerzas de seguridad. Entonces el debate por la violencia me parece que es algo muy actual. Por otro lado, la cuestión de la estructura de clases, ¿no? No descartar el análisis en términos de conflicto, de lucha de clase, de posiciones objetivas en el mercado de trabajo. Y el último elemento para el análisis tenía que ver con la conciencia para la transformación social, que es lo que creo me va a permitir relacionarlo con el próximo seminario. En realidad era eso. No sé si se entendió y en todo caso si es pertinente, ¿no? Si está bien pensado la cuestión de la transición
en ese sentido, como dentro del capitalismo, ¿no? De un modelo de acumulación a otro, no sé si corresponde o si la idea era pensarlo bueno, desde otro enfoque. Bueno, muy bien, Miguel. Bueno, después nos tomaremos al final, si tenemos tiempo, algunos minutos, porque está interesante lo que tu reflexión final, para pensar qué dirección tiene que ser la transición, ¿no? Así que bueno, gracias, Miguel. Vamos con Ailín, Enrique. Bueno, buenas tardes. Sí, sí, adelante, Em, perdón. Ahí voy a presentar. Para que te voy a habilitar, a ver. Dale. Listo. Ahí se ve. Sí, Bueno, mi idea es, te voy a robar el país al compañero colombiano, a Claudio. No, porque mi idea es analizar Colombia con respecto a los cuidados que yo es lo que vengo trabajando. También, como decía recién Miguel, en pensar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de transición, y en este caso en particular yo lo quiero como desarrollar la transición en los cuidados, para pensar en los cuidados de la vida como centro, como eje. Bueno, y en eso le he puesto La Colombia de Petro Márquez, un análisis de la transición en la visión y la agenda de los cuidados. Acá como objetivo general sería identificar los cambios que han habido o que se están desarrollando desde la asunción del nuevo gobierno, y como objetivos más específicos, analizar la categoría de transición desde, bueno, la asunción, observar la visión. Ahí yo un poco he diferenciado entre la visión y la agenda en esto de pensar, bueno, la visión como ya más a largo plazo, cuáles son los objetivos, la mirada que se tiene respecto a los cuidados, y en esto de pensar otro mundo, otra forma de vivir, y en el otro objetivo, identificar la agenda y las políticas ya como algo más eh, a analizar más a mediano plazo. Sería como, bueno, cuáles son las ideas puntuales, porque hoy en día se está discutiendo en Colombia, en realidad no es algo que se viene discutiendo desde el nuevo gobierno, sino que se discute desde antes, pero bueno, cuáles son los cambios con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno ahora, a fin de junio, inició lo que se llama un comité asesor de expertos y expertas que son externos a el Ministerio de Equidad e Igualdad, creo que se llama, o Igualdad y Equidad, que está creado, es nuevo este ministerio, con Francia Márquez a la cabeza. Bueno, Francia desarrollando también, impulsando mucho las tareas de cuidado y la discusión en Colombia. Bueno, como desde ese lugar voy a poder ver, bueno, cuáles son la materialidad más concreta, más mediata, y lo otro como lo más inmediato, y lo otro como más a largo plazo, la visión, ¿no? Y bueno, mi hipótesis de trabajo es pensando de que desde la asunción de Petro Márquez se produce un cambio, una ruptura con el gobierno anterior, eh, caminando hacia una transición que rompe con las décadas del neoliberalismo. Eh, y en ese contexto, bueno, los cuidados. Y como bibliografía, acá he seleccionado bibliografía que he estado leyendo de la que nos han dado en la especialización, y acá agrego la de Battiani, que es la que vengo tomando a Karina, que bueno, referente en el estudio de las tareas de cuidado.
y que el libro de ella es Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, que ahí recoge, no solo la tomo a ella, sino recoge distintas, es una compilación de Claxo, de otros autores, y en eso hay un colombiano, que ya lo leí, es muy interesante lo que él aporta, sobre las tareas de cuidado en Colombia, y sobre en realidad es del 2021, o sea que la realidad, lo que venía sucediendo antes de la asunción de Petro Márquez. Y bueno, después seleccioné también los textos que tienen que ver más que nada con la categoría de transición, que me ayuden a pensarlo, y a Colombia en esta nueva asunción. Y bueno, creo que esa es mi idea. Esto es como lo estoy pensando, yo vengo analizando más que nada la Argentina, pero es en esta idea de después, capaz en un futuro trabajo, poder hacer como esas comparaciones, tal vez, si es que se puede, comparar las diferencias, las similitudes que haya entre Colombia y Argentina, en este caso. Así que, y bueno, y también justo cuando ingresé al Zoom, vi que el compañero había puesto, Claudio había puesto ahí recién un enlace que me permitía también a mí, me va a servir para poder analizar, que era de Telesur. Ahí está, a ver si dejé de compartir. Bueno, era eso. Bueno, gracias Aileen. Ahí te han puesto, si te fijas en el chat, John también un comentario. Bueno, Bueno, Claudio, seguís vos. Deja de compartir, por favor, Aileen, así iniciamos con Claudio. Ahí está. Muy bien. Claudio, Listo, maestro, adelante. ya. Sí, ya voy a compartir que tengo aquí un leve problema A ver, para. técnico. No sé por qué está pasando, pero bueno. Ahí te habilito. Dale. Sí, gracias, ya lo estoy. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Un momento. No me está dejando. Mientras Claudio resuelve, Sí, aviso que ya hoy sí. avisó Marita Salas, que tenía un inconveniente y que no podía participar en el día de hoy. Adelante, Claudio. Ya un momentito. No, no me deja. Me deja aún mis profes. Si quiere avance alguien mientras yo, no sé por qué no me está A dejando. ver, Ay, Dios. Pues llamo, sí, ya. No, no. No, no me. ¿no estás? Yo te he habilitado. Y si no, Correcto. háblalo, Claudio, contalo sin mostrar. Bueno, Leer ahí y contanos, claro. sí, porque no lo veo acá. Ya, espérame, ya miro aquí un momentito y ya. No, no me aparece la opción. Ay, Dios. Mm, Una vez que Miércoles. pones compartir, tenés que, Ahí estás como anfitrión. Así que ya podés compartir desde acá. Ahí Julio te estaba diciendo algo que le interrumpí, perdón. ¿Ya? ¿Se ve? no, No. Aún no. Santa madre. porque ni bien abrís compartir, tenés que habilitar que sea tu pantalla y desde tu pantalla abrís el archivo que querés. Sí, claro, pero no me. No, no, es extraño, no me. Bueno, contalo. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? No, No no le me eches deja. la culpa a Dios en vano. Ay, ay, ay. Ya lo cuento. ¿Qué pasó aquí? No es que me está molestando, es el hombre. De un momento ahora me cerró todo. Ay, Dios. Bueno, entonces la diapositiva está aquí, pero es extraño. Bueno, no me. Curso 4, Economía Transición. En transición,
Mi placa dice lo siguiente, se intitula Los desafíos políticos y económicos en la transición de la guerra a la paz total, del gobierno de Gustavo Petro Urrego, tomando en cuenta lo que ustedes han compartido y lo que yo tengo pues para seguir explorando. En esta transición de la guerra a la paz total, voy a tocar dos grandes dimensiones que son los aspectos económicos y políticos. También en el texto que presentaré, pues haré algunas alusiones para enlazarlo con mi interés, que es el de la lectura, el de la literatura comprometida, como herramienta en la comprensión de los fenómenos propios de las ciencias políticas y económicas. Para este curso, tengo pensado desarrollar primero unos fundamentos históricos del conflicto armado para comprender eso de la paz total, la necesidad de la paz total, los actores y los roles en el conflicto armado para comprender cómo ha sido la dinámica de esos actores del conflicto armado en la influencia del sistema económico que ha tenido el país y de esas dimensiones políticas o de esas costumbres políticas en las que se ha desarrollado nuestro país. Las formas de violencia económica, entonces a partir del conflicto armado tocar las formas de violencia económica para mirar hasta dónde la violencia económica de los anteriores gobiernos marcaron bastante el cotidiano incluso, no solo la macroeconomía, sino la microeconomía y el cotidiano de la población colombiana, y cómo esas formas de violencia de los antiguos gobiernos han sido denunciadas, han sido reprobadas, pero también desde una lógica economicista capitalista funcionó y aún sigue funcionando. Y a partir de esa categorización que se haga, pues mirar cómo desde el gobierno de Gustavo Petro se puede hablar de una transición de esas formas de violencia económica a unas formas distintas de hacer de la producción o del fenómeno económico algo más participativo, algo más popular. A partir de esa violencia económica se tratarán los temas del despojo y la naturaleza como factor de enriquecimiento, la responsabilidad de los sectores económicos tanto en el conflicto como en el posconflicto. Entonces hay unas responsabilidades propias de los sectores económicos que han estado en juego durante el conflicto y que algunos han financiado no solo con el narcotráfico, sino también con actividades legales. Se han financiado grupos de todo tipo. Y en el posconflicto, ¿cuáles son esas responsabilidades de los sectores económicos frente a la política de paz total que plantea el gobierno Petro, que quienes lo hemos leído juicioso incluso en su plan de gobierno cuando era senador muchos años atrás, pues recoge esas necesidades de los sectores más olvidados en el país y que se enfoca precisamente a hacer de Colombia pues un país que rescate pues, su dignidad en términos de la política y la economía. También allí plantearé el tema de las políticas económicas en el marco de la paz total, siguiendo lo anterior. Entonces, ¿qué dice el gobierno Petro Urrego frente al tema del agro, que es pues ha sido uno de los factores históricos de violencia en nuestro país? La economía popular, que es una de las propuestas de las políticas económicas del gobierno Petro Urrego. El tema del trabajo, de la inversión pública y la inversión extranjera. Para ello, pues, tengo a disposición la bibliografía que ustedes han compartido de Caputo, de Curcio, de Estrada, del profesor Enrique, de Flores, de Núñez Soto, de los programas de gobierno en materia económica de Petro, de los textos de la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones en el tema económico, porque pues el asunto económico es el que va a consolidar, el que puede consolidar la propuesta del gobierno de Petro Urrego, bueno, independiente ahorita del contexto, porque pues esto se realizó hace 3, 4 días atrás cuando pues estábamos todavía con otras expectativas, sin embargo, pues esto hace parte del plan de gobierno. Los artículos de prensa y documentos oficiales del gobierno, como les decía, Petro Urrego, y las novelas colombianas y algunas
relaciones, algunas relacionadas con el tema. Aquí en Colombia hay un recomendado, pues es un periódico, hay varios periódicos sobre economía. Hay un periódico que se llama Portafolio, de todas maneras pertenece a los poderes económicos, sin embargo, a los poderes mediáticos, sin embargo, tiene artículos interesantes y entre ellos hay unos que se publicaron antes del gobierno de Petro. De hecho, en la primera campaña que él hizo, en la que quedó Iván Duque, y en esta segunda, cuando ya es presidente, los periódicos económicos aquí pues han sacado varios artículos, algunos muy buenos, otros evidentemente críticos desde el punto de vista de la economía, el sostenimiento que propone Petro, por ejemplo, frente a las energías alternativas y y a una posible reforma agraria real, y también frente a la conversión, perdón, a lo que es las tasas de cambio y todo lo que es la inversión también extranjera. Entre ellos, el artículo que hay y que llama la atención es el llamado de Petro para intensificar la transición energética. Es un artículo interesante. Y otro artículo es el gobierno de Petro, una apuesta por la transición. Estoy hablando de periódicos, pues que pertenecen a los poderes mediáticos, pero que uno leerlo juiciosamente, pues encuentra cosas interesantes y de hecho, digamos, muy pertinentes desde lo técnico. Y también tenemos otros medios alternativos como Telesur, ahí puse el enlace, y otros periódicos de países vecinos que hacen a veces unas observaciones muy buenas sobre la economía de transición que propone el gobierno de Petro. Digamos que eso en términos generales mi apuesta para este curso número 4, que en conclusión es tocar la economía, lo económico y lo político en la política de paz total de Petro, que es digamos, un factor importante para que pueda llevarse a cabo más allá de la retórica y de lo teórico, el tema de la paz total, ya que el desafío es socioeconómico. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, Niltie está pidiendo entrar a Alberto Pérez, pero algún problema hay que yo no lo